dificultades para quedarse dormido, ¿ya? Vamos a ver nuevamente, hago nuevamente el estudio como yo al inicio. Escala, análisis, fiabilidad. Vuelvo a pasar nuevamente toda mi columna al inicio. Algo muy importante, no es que porque el programa me dice elimino esta pregunta, yo voy a eliminar. Tengo que analizar si esa pregunta no se relaciona con la anterior o la siguiente, porque recuerde que una encuesta tiene que estar en orden. No es porque el programa me dice esta pregunta tiene errores, ya elimínenla, no. Nosotros tenemos que revisar si esa pregunta no va a afectar a la anterior o la que sigue. Entonces, nuevamente, me voy a la primera, paso, me voy a la primera, paso, vamos a ver cuánto me llega a sacar el alfa. Observen que no me subió lo que yo esperaba, pero me subió ya por lo poco, ya me falta solo un poquito para llegar al 7. Antes estaba 500 y al 400 y observen que ya me subió casi 2 puntos. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan con respecto al alfa? Ya recuerden que ya pasamos de la media, sin embargo, todavía me falta mejorar hasta llegar al 7. No es que van a borrar todas las preguntas, no. Solamente las que ustedes consideran, a veces son preguntas que están repetidas, que tienen la misma, y ahí sí lo podemos borrar. ¿Ya? Pregunta con el alfa. Sencillo esto. Y usted tendrá que hacerme todo esto. Pregunta. Vamos a ver cómo es el de 2 mitades. Recuerden que el 2 mitades se utiliza muy poco por el hecho de que si tengo 20 preguntas, elija al azar de 2 en 2. Y vamos a ver. ¿Cómo se hace? Analizar. Ya ni me acuerdo dónde era. Analizar, fiabilidad. Y aquí utilizamos 2 mitades. Y lo mismo, ya recuerden que ya no hay necesidad de estar pasando toda mi base de datos porque ya la tengo en el apartado de elementos. Y pongo aceptar. Observen. Dice aquí. Esta es la que a mí me interesa. Lo que hace básicamente 2 mitades es seleccionarme al azar las preguntas de 2 en 2 y las selecciona en 2 grupos. Por ejemplo, aquí tenemos el alfa de croma que igual no da. Por ejemplo, si dividen las preguntas de 2 en 2, por ejemplo, en la primera pregunta me sale 560 y en la otra me sale 0,66. Lo que a mí me interesa es aquí las 2 mitades. Me dice la correlación entre las 2 mitades es de 505. Y aquí selecciona la pregunta al azar y la selecciona de 2 en 2 o en grupo. Algo muy importante, ¿cuántas preguntas tiene mi encuesta? 11. Entonces son valores impares y selecciono la que dice longitud desigual. Entonces, mediante la validación por 2 mitades, voy a utilizar este valor. Entonces, 2 mitades me quiere decir que la confiabilidad que tiene este instrumento es de 672. Si mis preguntas fueran pares, utilizaré la que dice igual. Pero como tengo 12 preguntas y son impares, entonces utilizo la que dice longitud desigual, 672. Y observen, por ejemplo, que divide directamente las preguntas. Por ejemplo, criterio A, analiza la pregunta alimentación balanceada, dieta baja en sal y así sucesivamente. ¿Ya? Recuerden que aquí en esta tabla de 2 mitades el único valor que me interesa es este, el de desiguales. Si yo le pongo un caso y aquí hay 12 preguntas, son valores pares o iguales, selecciono la que dice longitud igual. ¿Ya? Y observe que tiene el mismo valor. Generalmente en este tipo de de confiabilidad por 2 mitades siempre va a salir el puntaje más alto a diferencia del alfa de Cronbach, porque recuerden que el alfa de Cronbach me analiza preguntas por preguntas. Esta me analiza de 2 en 2 y observe que el puntaje ya casi me llega al 7. Si usted sabe que la encuesta le va a salir un puntaje bajo y ya ha estado modificando sus preguntas y sigue saliendo muy bajo, entonces utilizamos el 2 mitades porque siempre le va a salir un poquito más alto. ¿Ya? Ese con respecto al 2 mitades. Preguntas. Preguntas con eso. Preguntas. Y vamos a ver el TR-test. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el TR-test? En el TR-test no nos sirve esta base de datos. En el TR-test no nos sirve esta base de datos.
Para analizar el TRT yo necesito tener una medición ahora y otra medición en otro tiempo. Imaginemos que yo tengo la columna, voy a crear una columna aquí que le domino. Por ejemplo, va a tener puntaje de 12. Voy a quitarle los decimales. Entonces, imaginemos que yo tengo una medición. Dato 1 le voy a poner el nombre, ¿ya? Entonces, imaginemos que yo tengo una medición aquí, por ejemplo, 12, 14. Vamos a ver cómo hacemos el TRT. ¿Por qué dos? Es que este es ya Imaginemos solamente con esos datos. Imaginemos que yo estoy creando una encuesta para determinar inteligencia. Y en el primer mes, silencio, en el primer mes obtuve estos datos. Y vuelvo a aplicar la misma encuesta después de otro tiempo. Y me tuvo estos resultados. ¿Ya? Imaginemos que estos son los resultados, datos 2 que le apliqué después de 2 meses, ¿ya? Entonces, para yo poder realizar el TRT tengo que tener dos datos, una que se aplique una vez y otra que después se aplique la misma encuesta al cabo de otro tiempo. Observen, he creado una encuesta para valorar inteligencia. La primera vez que la apliqué a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 participantes tuvieron estos datos. Después de 2 meses volví a aplicar la misma encuesta y me obtuvo estos datos. Yo quiero ver si el TRT me permite ver cómo está la estabilidad de tiempo, si los mismos resultados que yo obtuve ahorita me está mostrando después de aplicar la encuesta en un lapso de tiempo. ¿Cómo hago esto? Nuevamente me voy a analizar, me voy a la parte analizar, me voy a donde dice correlacional. Recuerden que, ¿cuál es la regla del TRT? Hago una medición, dos medición y correlación. Entonces voy a correlacionar bivariadas y solo selecciono las dos columnas que yo voy a correlacionar, que es dato 1 y dato 2. Entonces nuevamente paso todas estas preguntas que no me sirven. Entonces me voy a únicamente a las dos que quiero analizar, que es dato 1 y dato 2. ¿Ya? Y pongo aceptar. Observen. La correlación me dice que va a analizar si los datos del primer dato 1, dato 2 tienen correlación o no. Y dice, generalmente cuando usted ve esta tablita y vea asteriscos arriba del valor, quiere decir que hay correlación. Entonces yo puedo decir que los datos 1 de la primera medición con la medición número 2 tienen una correlación de 7,8 y tienen un asterisco, quiere decir que los datos se correlacionan. ¿Qué quiere decir? Que los datos número 1 con los 2 tienen valores muy similares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la aplicación que se dio en el primer mes con el tercer mes tienen valores muy similares. Entonces, ¿cómo yo interpreto esto? La encuesta mide lo mismo en un lapso de tiempo. Si yo la vuelvo a aplicar de aquí en 6 meses, los resultados van a ser lo mismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta con esto? Observen que en la correlación solo se tienen que fijar que si un valor tiene un asterisco arriba, eso quiere decir correlación. Aquí dice, la correlación es significativa en el nivel 0,05. Eso es los 3 tipos de confiabilidad para poder validar un instrumento. Recuerden que esto únicamente lo aplicamos en TRT cuando tenemos 2 mediciones. Aplico ahorita la encuesta y después a cabo de 1 o 2 meses vuelvo a aplicar y correlación. ¿Preguntas? Preguntas. Entonces, ¿yo cómo descargo todo esto que ya tengo para pasarle mi tesis? Lo que yo hago es, me voy a archivo, me voy a exportar, inmediatamente veo dónde cargo mi base, que en este caso yo quiero que se descarguen en documentos, y veo que cómo quiero que se descarguen en Word, en PDF. Yo quiero en Word porque solo quiero copiar y pegar a mi tesis. Entonces pongo aceptar y ya se descarga. Me voy básicamente a donde está el apartado donde se descargó documentos y aquí está.
Y ya, si yo quiero una tabla pegar a mi documento, y recuerden que la tabla está en normas APA, y ahí eso me faltó explicarle. Y observe que si esta tabla quiero pegarla, ya está en formato APA, solo la copio y la pego a mi tesis. ¿Ya? Como yo sé que la tabla tiene que estar en formato APA, me voy aquí en la palabra que dice editar, opciones, me voy a la que dice tablas dinámicas y veo que esté en Tiny Roman 12. Imagínense que salga clase y observe cómo le sale la tabla con color, y en normas APA no tiene que ir la tabla en color. Usted tiene que, antes de realizar el estudio estadístico, tiene que fijarse nuevamente, me voy a editar, opciones, dijo tabla dinámica, y tiene que estar en APA para que usted solo copie y pegue y no tenga que hacer doble proceso. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vuelvo a repetir. ¿Cómo ver todo? No, ya me da el tiempo. Entonces, recuerden que para que usted no haga doble trabajo, ya solamente una vez que el estudio estadístico esté y ya usted solamente copia y pega a su tesis, me voy a opciones, tablas dinámicas y selecciono Tiny Roman. Por ejemplo, voy a seleccionar otro y vean cómo sale. Simple, me sale todo así. Cada una tiene un diferente tipo de formato, pero a mí el que me interesa es en APA 7. ¿Ya? Esta. ¿Dudas? Ya sí me va a salir el documento y usted solamente tiene que saber todo qué significan todos estos valores. Preguntas. Y esto es lo que yo voy a tomar la próxima clase. La próxima clase yo quiero que me haga los 3 estudios. Yo le voy a traer una base de datos completamente desorganizada y usted me la va a convertir a limpia, y después de que esté limpia me la va a hacer el estudio estadístico. Leslie, dígame. Había oportunidad de ir practicando,